יעשה לך חסד וכל תבונה אשר בשמיים נטבעת ואשר בארץ נטבעת ואשר במים נטבעת. לא תשתחווה להם ולא תעבדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנא, בוקר עבוד עבוד על בנים, על שיט ושיט ועל רבעים ושונאי, ועושה חסד לאלפים לאוהבי ולשומרי מצוותיי. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר נישא את שמו לשווא. זכור את יום השבת לקדשו, 6 ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ביום השביעי שבת לאדוני אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך, עבדך ועבדך ובהמתך, וגרך אשר בשעריך. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכו ימיך, על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תרצח, לא תנאף, לא תבוא, לא תענה ברעך עד שקר, לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד בית רעך, ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך. La Torá, Deuteronomio 5:22. Estas palabras dijo Adonai a toda vuestra asamblea, en la montaña, de en medio del fuego, la nube y la densa niebla, con voz potente, y nada más añadió. Y dijisteis: mira, Adonai nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hemos visto en este día que puede Dios hablar al hombre y seguir éste con vida. Pero ahora, ¿por qué hemos de morir? Porque este fuego nos va a devorar. Si seguimos oyendo la voz de Adonai nuestro Dios, moriremos. Pues, ¿qué hombre ha oído como nosotros la voz del Dios vivo hablando de en medio del fuego y ha sobrevivido? Acércate tú a oír todo lo que diga Adonai nuestro Dios, y luego nos dirás todo lo que Adonai nuestro Dios te haya dicho. Nosotros lo escucharemos y lo pondremos en práctica. Deuteronomio 4:12. Adonai os habló de en medio del fuego. Vosotros oíais rumor de palabras, pero no percibíais figura alguna, sino solo una voz. Deuteronomio 4:15. Tened mucho cuidado de vosotros mismos, puesto que no visteis figura alguna el día en que Adonai os habló en el Joreb de en medio del fuego. No vayáis a pervertiros y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea, figura masculina o femenina, figura de alguna de las bestias de la tierra, figura de alguna de las aves que vuelan por el cielo. Cuando tengan hijos y nietos y estén establecidos en esta tierra por muchos años, se corromperán y harán imágenes talladas. Adonai os dispersará entre los pueblos y no quedaréis más que unos pocos en medio de las naciones a donde Adonai os lleve. Y allí deberán servir a dioses de madera y de piedra hechos por el hombre, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Y desde allí buscarás a Hashem, tu Elohim, y lo encontrarás si es que lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Desde Moisés a Jesucristo y hasta día de hoy, las reinterpretaciones de las palabras que Dios dio a su pueblo en el monte Joreb, Sinaí, ha sido la cuestión más tratada a lo largo de toda la historia de la humanidad. Hoy día, el cristianismo cree firmemente que posee la herencia y autoridad de esta reinterpretación. Pero, ¿es del todo cierto?
¿O por el contrario, el verdadero Jesucristo no tiene nada que ver con el personaje que se conoce hoy día? Los textos bíblicos han sido torcidos, manipulados y mal reinterpretados a tal punto que hoy día un seguidor de Jesucristo desconoce el verdadero mensaje del Mesías. Y cuando se expone o se replantea la tradición, la Iglesia suele tratarle de hereje, llegando a rechazar el verdadero mensaje del Maestro, que no fue otro mensaje sino el que le dio el Padre y único Dios. Entonces, ¿por qué tanta idolatría a través de la imagen o figura de Jesucristo? Vamos a escudriñar la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento para conocer si las teologías y dogmas católicos tienen base firme, o por el contrario, están sustentadas sobre malas reinterpretaciones o traducciones. Porque si cambiamos una sola palabra y la situamos fuera de su contexto original hebreo para reinterpretarla bajo pensamientos griegos helenistas, podemos hacer variar todo el pensamiento original. Además, veremos si el Tanaj o el Nuevo Testamento tienen contradicciones, exageraciones e incluso errores, y si es así, conoceremos a qué puede ser debido. ¿Por qué los cristianos no aceptan a Jesucristo? Muchos se preguntan, ¿existe Dios? Otros, sin embargo, aceptan su existencia. Desde hace muchos siglos, los humanos han divagado sobre la existencia de un Dios, incluso de la existencia de muchos dioses. Hasta que en un momento dado, un hombre llamado Abraham tuvo clara la existencia de un solo Dios, uno y único. Este hombre fue el padre del pueblo hebreo. A Abraham le nació su hijo Isaac, y a Isaac le nació Jacob, que fue el padre de los 12 hermanos o 12 tribus de Israel. Muchos se han preguntado a lo largo de la historia el porqué de nuestra existencia. ¿Por qué y para qué nos crearía Dios? ¿Por qué Dios no nos da una respuesta, un mensaje o unas instrucciones? Pues según el pueblo israelita, ese mensaje fue el que dio a los hebreos en el monte Joreb o monte Sinaí. Y no por revelación privada, como postulan otras religiones del mundo, que nadie puede verificar, sino delante de todo un pueblo de más de 2 millones de personas que fueron testigos de las palabras de un Dios creador. Y esta tradición fue transmitida de generación en generación. Algunos se preguntaron la razón y el motivo de por qué todo un pueblo sigue unas instrucciones o ley, a veces tan estricta. Fueron testigos de tal poder, prodigios y fenómenos que quedaron marcados para siempre. Además, les fue revelado un mensaje o instrucciones, como ellos afirman, de generación en generación. Sin embargo, otros se preguntan, ¿y por qué debemos creer esta afirmación transmitida de generación en generación? Y la respuesta podría ser, ¿y por qué no creer a todo un pueblo que fue testigo de acontecimientos tan grandiosos para ellos? Entonces, sí es cierto que fuimos creados por un ser superior, Dios. La pregunta que nos hacemos y que se hicieron filósofos desde épocas muy antiguas podría ser, ¿para qué y por qué fuimos creados? ¿Dejó instrucciones a sus creados? Pues según el pueblo hebreo, esas instrucciones fueron dadas en el monte Joreb por el Creador hace 3.486 años. Y esa instrucción al creado es lo que conocemos como la Torá o instrucción, que son los 5 primeros rollos o libros de la Biblia hebrea. Posteriormente, desde la muerte de Moshe o Moisés, los sabios de cada generación comenzaron a interpretar la Torá mediante las 13 reglas interpretativas que Dios le enseñó a Moisés. De este modo, además de la Torá, instrucción o ley dada por Dios, fueron añadidos por los sabios del pueblo hebreo los Nebim, profetas, y los Ketubim, escritos. En el siglo IV a.C., los sabios de la Gran Asamblea cerraron la época bíblica, decretando que a partir de ese momento ningún libro más podría ser introducido en la Biblia, quedando de esta manera el total de los 24 libros que conforman la Biblia o el Tanaj, su nombre hebreo.
Posteriormente, después de la muerte de Jesucristo, se escribió su vida pública y enseñanza en multitud de rollos o papiros, y esto se convirtió en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Hay que tener claro que a la hora de leer la Biblia, el Nuevo Testamento o la Tanaj, conocido como el Antiguo Testamento, no tenemos un compendio de historia perfecta que no tiene contradicciones ni errores. Hay que comprender que los autores que escribieron la Biblia, la copiaron y la recopiaron, no estaban exentos de errar en esa tarea. Todos los manuscritos tienen errores. Todos. Absolutamente todos. Pero comparándolos unos con otros, se puede deducir un texto libre de errores en lo posible. Es decir, que se acerque en lo posible a lo que escribió el autor original, lo cual no quiere decir que el autor original no fuera torpe. Como humanos, es comprensible y racionalmente correcto pensar que estaban llenos de debilidades. Aunque esto no quiere decir que no estuviesen inspirados por Dios, por tanto, el hecho de que una colección de escritos sea inspirado no quiere decir que sea inerrante y a veces lleno de contradicciones. Por ejemplo, Marcos escribe un griego torpe. A veces, precisamente porque es torpe, fue enmendado, sobre todo en la Iglesia oriental. Pero ese texto torpe, como conocemos muy bien el estilo de Marcos, sabemos que aunque en sí sea torpe, es probablemente el que más se acerca al original. Pero esto no debe dañar nuestra fe, sino investigar sus causas y sacar conclusiones verdaderas y honestas para caminar con la verdad y no con mentiras y falsas doctrinas de hombres. Por este motivo, los judíos, rabinos y antiguos jueces creaban reglas a la hora de interpretar las Escrituras bajo la perspectiva de un mundo cambiante. Estas reglas presuponen que los rabinos percibieron esas diferencias que ellos vieron que debían corregirse. El solo hecho de tener estas reglas indica que los rabinos vieron esas desavenencias, inconsistencias, diferencias y divergencias e incluso contradicciones en los escritos sagrados. Por lo tanto, requerían una reconciliación o una explicación. Y una de las principales diferencias entre el cristianismo y el judaísmo radica en el área de la hermenéutica. El judaísmo tiene reglas muy sistemáticas y refinadas para entender las Escrituras. El cristianismo difiere, no en cuanto a que tenga un conjunto alterno de reglas acordadas, sino en cuanto a que no tiene ninguna regla acordada. Todo un error a la hora de interpretar correctamente las Escrituras. El Nuevo Testamento mismo, en realidad, fomenta el uso de reglas de hermenéutica. Pablo escribe: «Procura presentarte aprobado delante de Elohim, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de verdad». Segunda de Timoteo 2:15. Aquí, Pablo indica que hay una manera correcta de interpretar las Escrituras. Esto, por lo tanto, implica que hay una manera incorrecta de interpretar las Escrituras, como podemos ver en Pedro 3:15 al 17. Ahora bien, si hay una manera correcta y una manera incorrecta de interpretar las Escrituras, entonces eso también implica que hay reglas. Existen 4 niveles de interpretación. El primer nivel es el Peshat, el cual es el sentido pleno del texto. El segundo nivel es el Remetz, nivel de principio que conduce a la homilética y sermones. Cuando conscientemente estudias las Escrituras, estás en el nivel Remetz. El tercer nivel es el Drash, el cual es el nivel esotérico, escondido o con pistas. Este trata con patrones escondidos, mensajes y temas, a lo que los hebreos se refieren como el Midrash. Los textos que más predominan en este nivel son acerca del Mesías. Y el cuarto nivel es el Sot, el nivel misterioso. La forma de interpretar el texto bíblico comúnmente se llama exégesis. Este método se ocupa sobre todo con el contexto literario y gramatical de versículos bíblicos. Los 4 niveles de interpretación, por lo tanto, se llaman Peshat, Remetz, Drash y Sot. La primera letra de cada palabra se toma y las vocales se agregan para la pronunciación, dando la palabra Pardes,
lo que significa jardín o huerto. Cada capa es más profunda y más intensa que la anterior. La última interpretación, Sot, es en la que está el Evangelio de Yohanan, o comúnmente conocido como Juan, de los que muchos pasajes son malinterpretados, pues se hace literalmente. Por ejemplo, dijo Jesús: «El que no come mi carne y bebe mi sangre, no verá el reino de Dios». De esta frase se interpretó lo que hoy conocemos en la misa como la transfiguración real de Jesús en carne y sangre, según la Iglesia Católica. Podríamos decir que fue una interpretación simplista. ¿Cómo podemos comer su carne y beber su sangre si ambas cosas están estrictamente prohibidas por la Torá? Y si la palabra de Dios es una e inmutable y no puede contener error ni contradicción, ¿cómo se pueden explicar entonces esas afirmaciones de Jesús o Yeshua? La respuesta es que el Sefer está escrito en nivel Sot, y estas dos expresiones están relacionadas con los conceptos de Emet Begesed, verdad y justicia, sobre cuyos fundamentos está asentado el juicio. Consecuentemente, justicia, verdad y misericordia constituyen la base del Abodah, del servicio o trabajo duro, que el Mesías, como Hijo de Dios, como el juez ideal de Israel, estaría realizando para confirmar el pacto y asegurar que todos los hijos de Israel puedan tener una parte en el mundo por venir, cuando el Mesías mismo introducirá al que ninguno ha visto ni ha podido ver. Yo soy el pan que descendió del cielo. Juan 6:41. Jesús respondió a sus murmuraciones y lo podemos leer en los versículos 42 al 58, en donde dice que verdaderamente es el pan que descendió del cielo. Pero ¿cómo interpretamos estas palabras? Jesús no es ese maná perecedero que sus antepasados comieron en el desierto. Es el pan eterno de vida que vive para siempre. Solo con participar en esta vida eterna podemos esperar vivir con Él para siempre. Este contraste fortalece su mensaje principal, el cual está registrado en el versículo 47, donde dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Cuando Jesús dijo estas palabras, se encontraba en la sinagoga de Cafarnaum. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaum. Leemos en Juan 6:59. Pero entonces no tenía ni pan ni vino. Por consiguiente, o estaba ordenando que fuesen caníbales, o hablaba figurativamente. Si hubiera hablado literalmente, entonces habría contradicho directamente a Dios, quien ordenó: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Génesis 9:4. Por consiguiente, como el propio Jesús dijo que la Escritura no puede ser quebrantada, en Juan 10:35, es obvio que estaba hablando metafóricamente. Por lo tanto, la teología de la consagración en carne y sangre real de Jesús en las misas es un error, como podemos leer en el Catecismo Católico. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente, Cristo entero. Este hecho en sí ya es idolatría, pues si aceptamos temporalmente que Jesús es Dios, cosa que aclararemos más adelante, ¿cómo vas a contener a Dios en un trozo de pan y además darle adoración? Jesús no tenía ninguna conciencia de haber preexistido desde siempre, en absoluto. Ni María sabe que su hijo ha sido concebido virginalmente, ni nada de eso. Todas esas historias de los inicios de los evangelios son añadidas posteriormente a los evangelios mismos, pero a lo mejor en vida de los mismos autores. Por otro lado, el texto hebreo se escribe sin vocales. Por lo tanto, la pronunciación de las palabras tendrá tantas variantes textuales como tenga el alfabeto. Por eso, cada palabra está sujeta a diferentes significados, dependiendo del momento en que se lee y del contexto en que se lea. Por ese motivo, los sabios del Talmud dicen: no leas así, sino así. Cambiando una vocal,
se da un nuevo sentido a la idea que ellos quieren establecer en el contexto específico del momento histórico de cuando están enseñando Torá. Por ese motivo, tenemos que comprender que no todo lo que tenemos preservado ahora por escrito en el Tanaj es históricamente cierto, pero al mismo tiempo sí es tradicionalmente verdadero. Y esto explica por qué en el Tanaj hebreo, o incluso en el Nuevo Testamento, encontramos contradicciones o variantes diferentes con otros textos o copias que hoy día tenemos en nuestro poder. Estas variantes y contradicciones entre diferentes fuentes textuales tienen una explicación bajo una lectura midráshica, adquiriendo todo el texto un significado nuevo que a veces está oculto si haces una lectura con una mente moderna. Estas variantes textuales se explican porque cuando los rabinos o copistas escribían, se adaptaban a la corrección exegética que ellos consideraban necesario en sus días para establecer su teología autorizada al pueblo judío. Seguían una realidad homilética, y nunca manipulando o cambiando textos para engañar al pueblo, porque pensar esto es de ser ignorante. No se puede esconder esta verdad a la gente de hoy en día porque no es honesto. Además, ayudamos a creer que todo es una fábula o leyenda escrita por los escribas, y nada más lejos de la verdad. Como tampoco podemos presuponer que con nuestra forma de pensar moderna podemos rellenar esas contradicciones para intentar dar veracidad a los textos bíblicos. Normalmente creemos, incluso en las leyendas más estrepitosamente apartadas de la mentalidad actual, como puede ser el diluvio o como puede ser el éxodo y la conquista de Canaán, que hay algún recuerdo histórico que está detrás y que justifica el porqué de esa leyenda. La forma de explicar estas contradicciones es que los antiguos autores no escribieron los textos bíblicos para enseñarnos historia siguiendo normas literarias actuales. Porque ellos no escribían ni pensaban como nosotros lo hacemos ahora, ni tenían los descubrimientos ni conocimientos de hoy día, haciendo necesariamente para los antiguos escribas buscar formas literarias distintas a las que hoy se usan para explicar hechos, que para ellos eran incomprensibles de explicar racionalmente. Para estos escribas, agrandar un texto o embellecerlo era parte de su metodología. Contaban su historia, pero esa historia a veces no era totalmente cierta bajo ese prisma. Pero etimológicamente era importante y la enseñanza sí era cierta. El cristianismo nace reinterpretando la figura de Jesús, y para reinterpretar la figura de Jesús se dirigen a los textos de la Biblia hebrea, es decir, la única Biblia que ellos tenían en aquel momento, y ven todos los pasajes que de alguna manera se han reflejado, o mejor, al revés, consideran la vida de Jesús y ven algún rasgo que está como reflejado en algún pasaje del Antiguo Testamento, y cruzan los pasajes entre sí. Y si un pasaje tiene una palabra que aparece en otro pasaje que no tiene que ver nada, lo consideran que están íntimamente unidos, de tal modo que esa metodología de encontrar pasajes probatorios de que Jesús era el Mesías, por ejemplo, en la Biblia hebrea sería muy distinta a la que nosotros tenemos hoy actualmente. Teniendo en cuenta estos factores con la comprensión de hoy día, y sabiendo que algunos pasajes están mal escritos por los copistas, nos corresponde la necesidad de ver y aclarar en todo ese mar de escritura qué es lo que cuenta para nosotros y descartar algunos detalles que para ellos eran arreglos para embellecer los textos de una verdad que habían recibido. En ocasiones de forma oral y en otras mediante textos más antiguos que habían recibido a través de las generaciones. Como veremos más adelante, en Israel y en las enseñanzas de Jesús, la forma de transmisión de la Torá, además de la escrita, fue oral y en hebreo, su propia lengua, y no en griego. Para el pueblo, la única forma de conocer la Torá era conocerla de memoria, pues antiguamente no se escribía para el público en general, sino para un grupo muy reducido. De este modo, del aprendizaje oral, el pueblo hebreo era perfectamente conocedor de la Torá. Porque la memorización y transmisión de la Torá era en hebreo, lengua que guarda especial cuidado y varios significados en cada palabra.
Años posteriores a la época de Jesús, y dada la inminente muerte de los apóstoles, junto con la proximidad de la expulsión de los judíos y su exilio, la transmisión oral se escribió para no perder su enseñanza. El proceso referido sobre todo al canon del Nuevo Testamento es muy complejo. Empieza naturalmente con la tradición oral. Esa tradición oral se transmite primero en dichos y hechos de Jesús, sobre todo milagros, normalmente en arameo, porque al principio solo se predicaba a los judíos, es decir, de judíos creyentes en el Mesías a otros judíos para ganarlos a la causa de Jesús Mesías. Ahora, rápidamente, en un proceso que no podemos explicar con toda nitidez, pero que ocurrió pronto, cuando ciertos judíos de lengua griega se dirigen a sus compatriotas griegos paganos, entonces empiezan a explicarle también cosas sobre Jesús, dichos y hechos, e inmediatamente los dichos y hechos de Jesús se traducen al griego. Independientemente de la lengua en la que se escribieran, ya fuera el griego o no, no podemos olvidar que la transmisión fue oral y en hebreo. Pues Jesús no citaba el Nuevo Testamento, sino la Torá en hebreo. Hay quien afirma que dichos de Jesús escritos en el Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento vienen de la traducción de la Septuaginta, pero no debemos olvidar que el pueblo de Israel de aquella época, en general, no sabía ni leer ni escribir. El hecho de saber escribir su nombre ya sería un gran logro. Esta afirmación se puede explicar que cuando los copistas del Nuevo Testamento escribían los dichos de Jesús, haciendo referencia al Antiguo Testamento, estos copistas tenían las referencias de la traducción griega de la Septuaginta y no la Tanaj hebrea. A menos que no comprendamos que la transmisión fue oral, en hebreo, y que en los textos escritos por los copistas hay aparentes contradicciones, no vamos a estar en la posición correcta para entender la Escritura, ni el Tanaj, ni el Nuevo Testamento. La historia original se ha perdido, eso lo tenemos que decir claro, pero si me preguntan, oiga, ¿y ese texto que usted dice que es del año 200, usted pondría la mano en el fuego que se parece muchísimo al texto original? Y yo respondería que a mí me da igual, porque yo no soy, digamos, un tipo confesional ni creyente, soy un historiador y un filólogo. Yo pondría la mano en el fuego, así, mi mano derecha, que el texto reconstruido del año 200 se parece como mínimo en un 99% o más al que escribió, por ejemplo, el evangelista Marcos. La responsabilidad que tenemos es aclarar de una vez por todas estas cuestiones para no seguir errando. Podemos decir que una cosa es ahora mismo las religiones, digamos, de las masas, y otra cosa es lo que se enseña sobre la religión, el cristianismo, el Antiguo y el Nuevo Testamento en las universidades, tanto protestantes, católicas, ortodoxas y judías. En líneas generales, lo único que se busca es la historia. Y en líneas generales, salvo algunos, digamos, muy recalcitrantes, que intentan defender unos puntos, digamos, la virginidad de María o algunas cosas de este estilo, que intentan defenderlo a capa y espada, en líneas generales se va logrando entre los estudiosos, lo cual no quiere decir que llegue al pueblo todavía, una imagen de Jesús con una serie de puntos en la que normalmente están casi todos de acuerdo. Y esa imagen concuerda más con el Jesús judío que con cualquier otra. Las distintas iglesias que tienen la responsabilidad de enseñar la Biblia a la gente pasan por alto estos hechos para continuar promulgando sus falsas doctrinas. Y si alguien investiga por su cuenta, siguiendo a investigadores bíblicos que perpetúan indicaciones mal explicadas, llegamos a un mar de confusión. El mensaje cristiano no es hebreo. Lo que predicó Jesús está recogido en los evangelios, pero reinterpretado también. Lo que hay que hacer es quitar la reinterpretación y dejar los dichos y hechos de Jesús reducidos al esqueleto. No tenemos más información sobre Jesús fidedigna que la que nos dicen los evangelios, leídos críticamente
con nuestro conocimiento del judaísmo de la época. También hay que conocer que incluso en nuevas versiones permanecen contradicciones entre los textos porque así fueron escritos por sus autores en aquella época. Tampoco sería correcto intentar adaptar la traducción para corregir alguna supuesta contradicción bajo nuestro punto de vista. Nuestro mundo es totalmente diferente al mundo antiguo. A la hora de explicar lo que ocurrió históricamente hablando y cómo fue comprendido por la generación de aquellos escribas y rabinos, son dos situaciones que requieren un análisis diferente. Nuestra realidad es totalmente diferente a la de ellos. Si usamos la metodología apropiada, podemos distinguir lo que realmente ocurrió de lo que posiblemente sucedió. Comprendiendo de esta forma lo que fue recreado y transmitido para crear ciertos puntos de vista que el escritor estaba escribiendo. No para engañar, sino por la metodología de entendimiento que tenían en aquella época para comprender pasajes que de otra forma, para ellos, serían incomprensibles. En todas las leyendas de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, por ejemplo, una leyenda del Nuevo Testamento son los Reyes Magos y la estrella de Belén. Ahí sí que hay que decir que la leyenda, al contrario que la parábola, era creída al pie de la letra por los antiguos. Es decir, que si se decía en el texto que había aparecido una estrella y que había girado 90 grados después de pararse un día o dos y desaparecer, gira 90 grados hacia el sur y luego se detiene, los antiguos creían que eso era totalmente cierto. Con esto llegamos a la conclusión de que los textos bíblicos contienen algunas realidades históricamente ciertas y otras no tan ciertas, pero al mismo tiempo son homiléticamente verdaderas. Los textos evangélicos escritos, los primeros textos, esos que dije antes, que se han perdido los originales, pero que yo pongo la mano en el fuego, que el texto del 200 es en 99,5% parecido o más al autor original, esos textos ya son una reinterpretación de Jesús. Todos los evangelios presentan ya a un Jesús reinterpretado. La teología lo único que hace es reinterpretar sobre la reinterpretación. Y esto es importante conocerlo para edificar tu fe sobre la verdad, no sobre mitos, y de este modo conocer la realidad detrás de la leyenda. Pero es un error identificar leyenda como se conoce hoy día. En la antigüedad, hablar de leyenda, alegoría o cuento eran estilos literarios usados por los escribas partiendo de un núcleo históricamente cierto, de tal manera que con la creatividad del estilo literario pudieran añadir un significado nuevo a las nuevas condiciones que habían alcanzado al destinatario al cual ellos estaban enseñando Torá, añadiendo, a veces, exageraciones que para nosotros hoy día no tienen ningún sentido y restan credibilidad. Hoy día pensamos racional y objetivamente. Si algo no podemos explicar racionalmente, no lo aceptamos o no lo creemos. Pero no podemos caer en el revisionismo histórico y tomar nuestra mentalidad del siglo XXI y aplicarla a los textos bíblicos que son de épocas antiguas, muy distintas unas de otras. Sin el conocimiento correcto del estilo de herramienta de interpretación de la historia bíblica, nunca es posible comprender con una mente moderna cómo es que en un texto de Abraham, éste pueda tener 75 años, cuando en realidad tenía 135 años. O cómo Isaac podía casarse con una niña o mujer lo suficientemente adulta para dar agua a los camellos y tomar decisiones adultas en su vida, cuando dice el Midrash que tenía 3 años de edad. O cómo Yeshua, Jesús, ordena a los discípulos verse en Galilea, cuando realmente el encuentro se da en Jerusalén. Pero una vez que se comprende la metodología y la mentalidad de aquella época, nadie tendrá dificultades en ver los problemas de las narrativas y vislumbrar la realidad dentro de su contexto. De este modo, todo se vuelve más entendible. Por tanto, no podemos coger nuestra modernidad para explicar la antigüedad. Con toda esta verdad,
¿Cómo es posible que hoy día las iglesias de casi todo el mundo, católico, ortodoxo y protestante, sigan errando y construyendo sus doctrinas erróneas e idólatras que no hacen otra cosa que separarse cada vez más del Mesías judío? Haciendo que incluso los judíos que van a leer el Nuevo Testamento, lleno de tanta doctrina errónea, lleguen a rechazar al Mesías esperado por siglos. Con toda esta perspectiva y bajo el prisma de la Tanaj o el Antiguo Testamento, ¿cómo podemos explicar que Jesús es el Mesías si Dios prohíbe los sacrificios humanos? ¿Cómo podemos explicar que Jesús es el Mesías cuando está escrito que el Mesías traerá paz y él dijo: «Yo no he venido a traer paz, sino espada»? ¿Cómo puede creer que Jesús es el Mesías si está escrito que el Mesías eliminará la idolatría de la tierra y la mayoría de los cristianos son los más idólatras que existen, llenando el mundo de catedrales e iglesias llenas de idolatría pagana? ¿Cómo Jesús puede ser el Mesías cuando está prohibido por la Escritura destruir los árboles frutales y Jesús maldijo una higuera que es un árbol frutal? ¿Cómo Jesús puede ser el Mesías cuando la genealogía de Mateo en comparación con la genealogía de Lucas hay 15 generaciones menos, cuando el Jesús de Mateo vivió 450 años antes del Jesús de Lucas? ¿Cómo Jesús puede ser el Mesías cuando él es descendiente de Jeconías, y sobre Jeconías existe una maldición en Jeremías de que ninguno de su descendencia se sentará jamás en el trono de David? ¿Cómo podemos explicar que Jesús puede ser el Mesías cuando la línea mesiánica corre a través de David vía de Salomón, y de acuerdo con Lucas, Jesús no es descendiente de David por la vía de Salomón, sino de Natán? ¿Cómo explicamos que Jesús puede ser el Mesías si el único que da el derecho legal al trono de David es el Padre y no la Madre? Y según el Nuevo Testamento, Jesús no tuvo padre humano. ¿Cómo Jesús puede ser el hijo de David si Jesús no tuvo ningún padre humano? Un judío, conocedor de memoria de la Tanaj, se hace estas preguntas y llega a un claro pensamiento que choca frontalmente con la teología católica. Muchos cristianos solucionaron el problema afirmando, por una parte, desde luego, la virginidad de María, y diciendo que María también era de la familia de David. Otros judeocristianos al principio no tenían ningún problema porque pensaban que Jesús y María habían tenido a su hijo de una manera normal y que José era descendiente de David. Y luego la cristiandad posterior afirmó que la paternidad es del Espíritu Santo, pero que realmente lo que importa es la designación divina en el Espíritu de David, pero nada más. En este punto nos preguntamos, ¿de dónde vienen las traducciones y reinterpretaciones del Nuevo Testamento? ¿Qué base textual se usó para realizarla? Hay tres grandes confesiones cristianas, digamos, que son católicos, protestantes y ortodoxos greco-orientales, greco-rusos. Pues bien, hay pequeñas diferencias, por ejemplo, porque los ortodoxos orientales traducen el Nuevo Testamento, la Biblia de los cristianos, normalmente a partir del texto de la mayoría de los manuscritos. Y ese texto de la mayoría de los manuscritos, que son 5.000 para el Nuevo Testamento más o menos, de los cuales hay aproximadamente unos 130 papiros, no más. Entonces, ese texto de la mayoría de los manuscritos que se forma tarde, en el siglo V, VI o VII, y en la Iglesia oriental, es un texto como más sencillo, mejor escrito, más ordenado, corregido de errores. Pero es un texto secundario. Secundario quiere decir, se aleja un poquito más del texto que escribieron los antiguos evangelistas. Vamos a ponernos a los evangelios como modelo. Entonces, la Iglesia oriental puede tener un texto levemente distinto al de los católicos y al de los protestantes. La gente común que compra una Biblia no se hace estas preguntas y tienen la confianza de que la Biblia es la palabra de Dios, sagrada y sin error. Pero, ¿es verdad? Los católicos y los protestantes, hoy día, en el siglo XXI, se traduce la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, de un texto griego establecido
ahora explico, establecido por un instituto dedicado desde hace muchos años a estudiar el texto del Nuevo Testamento que está en Münster, en Alemania, y se llama Instituto para el Estudio de la Crítica de Textos del Nuevo Testamento. Y está allí, y está formado por gente que puede ser atea, puede ser agnóstico, pueden ser ultrarreligiosos, ultracatólicos, ultraliberales, ultraluteranos, luteranos corrientes, es decir, pero son ante todo científicos. Y el texto que tenemos nosotros para traducir la Biblia es un texto resultante. No está de acuerdo con ningún manuscrito, con ninguno, sino que pasaje por pasaje, frase por frase, línea por línea, se contrastan todos los manuscritos entre sí, lo cual es una labor gigantesca, y se escoge aquello, con una serie de reglas mentales, se escoge aquellas lecturas, aquellas frases, aquellas sentencias que parecen que corresponden más al estilo general, por ejemplo, del evangelista que se está editando. Vamos a valorar el trasfondo teológico de las Escrituras y poner coherencia. Porque en ese trasfondo está la necesidad de revisar y renovar los errores detectados por los expertos en la materia, a la luz de los estudios bíblicos y gracias a los nuevos descubrimientos arqueológicos que se van produciendo. Los teólogos católicos y ortodoxos no tienen más autoridad que un estudioso bíblico o un creyente de buena voluntad que al leer las Escrituras ve en cientos y casi en miles de pasajes incoherencias, muchas de ellas incluso grotescas y fuera de un contexto bíblico razonable basado en el Dios de Israel. La doctrina trinitaria es el producto de una reflexión del cristianismo durante 300 años. Los primeros cristianos no tenían ni la menor idea de la Trinidad, tal como se piensa después del Concilio de Nicea en el 325. El cristianismo, tal como nosotros lo conocemos, no lo funda Jesús, porque Jesús no puede fundar una cosa que él ni quería fundar, ni tampoco sabía nada de la Trinidad. Jesús es el fundamento, con su doctrina, con su moral, con su muerte, con su vida, de lo que luego será el cristianismo. Pero el cristianismo empieza después de la muerte de Jesús y reflexiona sobre Jesús, y una de las cosas que hace es idealizar a Jesús. En general, la historia piensa, y los historiadores piensan, que Jesús es un mero hombre, ahora un hombre portentoso que influyó mucho en sus discípulos, pero que realmente la divinización de Jesús es algo posterior. Es por este motivo que nos introduciremos en temas que mucha gente considera intocables. La palabra divino tiene muchos sentidos. Para el momento de la vida de Jesús, divino era un hombre con un especial contacto con la divinidad, pero era un hombre. Después de Nicea, divino quiere decir que es de la misma esencia el Hijo que el Padre. La misma esencia, lo cual es totalmente distinto. Y además tiene que haber preexistido desde toda la eternidad. O sea, no tiene que ver nada una cosa con otra. Las iglesias de hoy día no ponen luz sobre este tema, sino que están sumergidas en un mar de teología de error sobre error, y aunque hacen revisiones, no retroceden a las primeras fuentes hebreas. Una vez que establecemos el texto de un evangelio, una carta de Pablo o de otro apóstol, los Hechos de los Apóstoles o el Apocalipsis, lo único que nosotros hacemos es cómo entiende el texto un lector del siglo I. Y esa es nuestra misión. Por lo tanto, si Jesús modifica el mesianismo del Antiguo Testamento y se atribuye un mesianismo de otro tono, o si bien el autor evangélico, Marcos o Mateo, atribuyen a Jesús otro tipo de mesianismo que no es exactamente el que tenían los judíos de la época, y lo reflejan así en los escritos, nosotros explicaremos que Jesús o el evangelista tenía tal idea y esa era la suya. Y nos quedamos tan tranquilos. Se ha perdido o casi olvidado un contexto de que Jesús fue judío
y enseñó el correcto modo de interpretar la Torá a los judíos. Enseñó el verdadero modo de interpretar la Torá, dada a Moisés, sobre el Dios de Israel celoso de cualquier tipo de idolatría, y sobre esta base intentaremos esclarecer algunos conceptos. Respecto a Jesús, muchas palabras suyas que están en griego, si un experto en arameo, que hay muchos y muy buenos, las retroduce al arameo y podemos ver que esa retrotraducción al arameo nos ilumina el sentido de las palabras de Jesús, lo ponemos en los comentarios y en las notas a pie de página, pero el texto sigue igual. El texto es el que nosotros fijamos. La interpretación que nosotros haremos será estudiando el Antiguo Testamento, estudiando otras obras judías, los manuscritos del Mar Muerto, conociendo bien el judaísmo de la época de Jesús y su trasfondo teológico en el Antiguo Testamento y escritos piadosos anteriores a Jesús, pero posteriores al cierre del Antiguo Testamento. Nosotros intentaremos comprender qué es lo que dijo Jesús en un dicho o en una parábola. Por ejemplo, en Marcos al principio dice comienzo del Evangelio de Jesucristo. Jesús Cristo, Hijo de Dios. Hay algunos documentos que no ponen Hijo de Dios. Nosotros pondremos abajo. Hay algunos manuscritos que no ponen Hijo de Dios. ¿Qué es lo más probable? Pues probablemente es que en el texto primitivo de Marcos no estuviera. Antes de entrar a valorar ciertos aspectos, hay que decir que cualquier versión o traducción realizada de buena fe ha servido para transmitir los mensajes principales que Dios dio a su pueblo y a toda la humanidad. A pesar de todas las debilidades de las traducciones, han servido para un propósito extraordinario a lo largo de siglos y digno de alabanza. Pero esto no significa que no pueda ser mejorada, que no necesite ser revisada. Si sabemos que hay errores, hay que asumir la actitud correcta y reemplazar los errores por la verdad y caminar con ella. Hoy día, existe una gran variedad o multitud de diferentes traducciones del Nuevo Testamento que hacen imposible para una persona creyente y fiel, seguidor de Jesús el Mesías, tener una doctrina verdadera fuera de todos los cánones establecidos por las diferentes iglesias de hoy día, desde su creación hasta ahora. Fuera de toda duda, nos encontramos principalmente con tres ramas del cristianismo: el católico romano, el griego ortodoxo y el cristianismo protestante. Siendo la Iglesia Católica históricamente definida la más antigua de los diversos grupos cristianos, y según ellos, los únicos que poseen la autoridad de interpretar las Escrituras, olvidan los católicos, entre otros, que Jesús fue judío y que nunca fue un domingo a la iglesia, ni hizo una transfiguración en el pan para comulgar la hostia sagrada en la última cena. El problema está en que Pablo escribe primero de la última cena en 1 Corintios 11, 23 al 26. Y hace esa interpretación de una última cena, instituye la Eucaristía y de alguna manera dice que ese vino, ese pan y ese vino son su cuerpo y es su sangre. Y la cosa está en que los cuatro evangelistas, de los cuatro, uno, Juan, no habla de la última cena, de la Eucaristía. Se habla de la última cena, pero no de la Eucaristía para nada. Pero los otros tres, de ellos, dos, Mateo y Lucas, copian a Marcos. Y Marcos es discípulo de Pablo, clarísimo. Por lo tanto, lo que está pintando Marcos ya es la reinterpretación paulina de la última cena. Por tanto, aquí lo que tenemos es una historia de una última cena reinterpretada por Pablo para los corintios. Y de ahí pasan los evangelistas. Entonces nosotros, partiendo de ese principio, vemos los evangelios con otros ojos. ¿Y qué es lo que pensamos? Que probablemente no fue una cena pascual, porque se celebró antes. Lo que hubo probablemente es una tradición de una despedida de un individuo muy listo como era Jesús, que sabe que se ha enfrentado a las autoridades y que lo van a liquidar. Fundamentalmente, esa cena de despedida se transforma en una cena pascual, porque ya Pablo en 2 Corintios ha dicho claramente una sentencia clara,
Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Interpreta la cruz como un sacrificio pascual, porque Jesús murió cerca de Pascua, en la víspera de la Pascua. Por tanto, se interpreta así. ¿Cuál es una opinión normal dentro de la historiografía? Que la última cena fue una cena de despedida, que sobre esa cena de despedida se superpuso una cena pascual para justificar que Jesús, como el Cordero que muere por todos los pecados del mundo, igual interpretación paulina, hace un sacrificio que redime a la humanidad. Y interpretación paulina también, esa cena es un recuerdo del Señor, sí, pero además el pan y el vino simbólicamente nos recuerda su cuerpo y su sangre. Lo más probable es lo más sencillo. La última cena fue realmente reinterpretada y punto. Tampoco rezaba el rosario a su madre, como tampoco rezaba a ningún santo para que mediara entre él y Dios, sino que guardaba el Shabbat, o sábado, que es realmente el día consagrado a Hashem, tu Elohim, su Dios. Jesús fue el único que dio la correcta interpretación de la ley judía para los judíos, o dicho en otras palabras, para las tribus de Israel, teniendo un remanente para los gentiles que serían injertados tras su muerte según el plan salvítico de Dios para el mundo. Mucho más acorde con lo que creemos la verdad histórica y la reconstrucción del Jesús histórico, pensar en un Jesús totalmente observante, totalmente judío, totalmente apegado a la ley, maestro de la ley, que jamás quebró la ley, ni siquiera quebrantó el sábado, sino solamente estaba en discusión si algunas sanaciones eran posibles hacerla en sábado o no. Todavía no estamos en el siglo III, que es cuando se delimitan esas cosas de una manera mucho más clara, y había muchas discrepancias entre los fariseos. Jesús, en una palabra, fue tan judío que no intentó fundar cristianismo ninguno, ni religión nueva alguna. Él solo intentó profundizar en su judaísmo y, en todo caso, reformarlo para preparar a sus connacionales a que abrieran su corazón a la venida del reino de Dios. Debido a una gran variedad de traducciones del Nuevo Testamento, nos encontramos con unas teologías doctrinales que chocan frontalmente con el Antiguo Testamento en multitud de pasajes, haciendo imposible para un seguidor de Jesús el Mesías seguir verdaderamente lo que el Maestro enseñó a los primeros apóstoles, o de cómo interpretar verdaderamente la Torá, y qué es aplicable o no a los judíos, y qué es o no aplicable a los no judíos o gentiles. Aunque esa tarea nos llevaría toda una tesis doctoral, en este documental arrojaremos un poco de luz sobre la historicidad del Nuevo Testamento, sus posteriores copias, el verdadero significado de sus palabras y de cómo aplicarlas. Antes de continuar, debemos conocer cuál es el verdadero nombre de Jesús, que fue Yeshua ben Yosef, Jesús, hijo de José, o con el título Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. El nombre en griego de Jesucristo, o Jesús el Cristo, no es nombre, pues Cristo es el término griego que denota un título y no un nombre. Por lo tanto, Cristo o Christos lo traducimos como el Mesías o ungido por Dios, y podemos decir que sí es lícito decirlo, aunque sabiendo que es una traducción griega. Ahora, conociendo la historia, debemos tener en cuenta que el cristianismo no es original, sino continuista de la religión hebrea judía. El cristianismo tuvo varios orígenes o diferentes puntos de vista de interpretación o diferentes sectas después de la muerte de Jesús. Un punto que tienen muy claro casi todos los filólogos bíblicos mundiales es que Jesús nunca fundó una nueva religión como ahora se conoce como el cristianismo, aunque Jesús es su base y fundamento. El Dios de Jesús fue el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Por lo tanto, la religión de Jesús fue la hebrea con todas sus implicaciones, y no la cristiana como hoy la conocemos. La reinterpretó siempre en un sentido fariseo y en muchos casos con una mayor dureza, mayor exigencia, por ejemplo en el divorcio, y lo interpretó
unas veces al estilo de la rama más dura de los fariseos, otras veces al estilo de una rama más suave y otras veces incluso al estilo de los esenios, porque Jesús no pertenecía estrictamente a ninguna secta de estas, o todo lo más lo que se piensa es que si Jesús pertenecía de algún modo a algo, era un fariseo especial de la zona de Galilea, que tenía sus peculiaridades. Un fariseo, pero que no se casaba con el fariseísmo de Jerusalén de ningún modo. Hay fuentes que afirman que el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo según consta en textos de padres de la Iglesia, Papías de Hierápolis e Ireneo. Y según textos de Clemente de Alejandría, la epístola de los hebreos fue escrita por Pablo a los judíos en lengua hebrea, y posteriormente traducida por Lucas y publicada entre los griegos. Papías está hablando en el 150 y habla de un Mateo hebreo. Lo primero que hay que decir desde el punto de vista de la ciencia histórica, que los antiguos no distinguían en esa época entre hebreo y arameo. Entonces lo mismo lo compuso en arameo que en hebreo. Pero eso da igual. Lo que yo quiero decir es que si fuera verdad que Matías, que lo dice de oída, porque él escribe en torno al 150, si eso es verdad, afirmo rotundamente, con toda la filología actual, que ese Mateo hebreo se ha perdido. ¿Y por qué? Fue compuesto en griego y solamente en griego. Pues porque está utilizando una Biblia griega y porque está haciendo juegos de palabras en griego y porque usa textos que estaban antes en griego, como es el Evangelio de Marcos y como es la llamada fuente Q, dichos y dichos del Señor. Es imposible que el Mateo actual se hubiera compuesto en griego. Por tanto, el Mateo ese de Papías, si existió alguna vez, se ha perdido totalmente. Con los años, estos textos originales fueron copiados y recopiados al griego, y de algún modo, los copistas pudieron alterar alguna palabra directa o indirectamente que posteriormente acabaría alterando, aunque levemente, el texto original. Existen incluso estudios de cómo, sobre el texto que nosotros reconstruimos originalmente, los copistas lo modificaron en un sentido herético o en un sentido ortodoxo. Incluso ortodoxo, la mayoría de las correcciones son, digamos, como más hacia la derecha que hacia la izquierda. Pero todo eso se ha descubierto. Siendo esto un grave error que influiría posteriormente en la creación de doctrinas no originarias. Uno, que el Evangelio de Marcos acaba en el versículo 8 del capítulo 16 y acaba de una manera muy abrupta, que dice, y las mujeres no hicieron caso a los ángeles que les decían que avisaran a los apóstoles que Jesús había resucitado, pues tenían miedo. Así acaba el Evangelio de Marcos auténtico. Y lo que se le añade es, desde el versículo 8 hasta el 20, en el siglo II se le añade un final de 12 versículos, que ese ciertamente es falso. Y un ejemplo de esto puede ser la coma juanina en el Evangelio de Juan para imponer la Divina Trinidad. La doctrina trinitaria es el producto de una reflexión del cristianismo durante 300 años. Los primeros cristianos no tenían ni la menor idea de la Trinidad, tal como se piensa después del Concilio de Nicea en el 325. El cristianismo, tal como nosotros lo conocemos, no lo funda Jesús, porque Jesús no puede fundar una cosa que él ni quería fundar, ni tampoco sabía nada de la Trinidad. El Jesús transmitido y recordado en griego es un Jesús no original, un Jesús reinterpretado, repensado y reescrito. כל המדבר דבר נגד בן האדם יסלח לו, אבל כל המדבר נגד רוח הקודש לא יסלח לו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא.